Buenos días a todos, hermanos. Feliz día del Señor. Muestra a Cristo. Revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad. Esa es una de las principales funciones precisamente del Espíritu Santo, dijo Jesús, que cuando viniera el Espíritu Santo, Él precisamente apuntaría a Cristo, ¿no? Y nos recordaría todas las cosas que Jesús había dicho. Estamos en Hechos, esta nueva serie de predicaciones que comenzamos hace 2 domingos. Así que hoy llegamos al capítulo 2. Hechos capítulo 2. Y vamos a leer solamente hasta el versículo 11. Hechos 2, del 1 al 11. Así que me acompañan allí con sus ojos, mente, corazón. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo: miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene. Viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. El título de hoy de la enseñanza es Empoderados de lo alto. Empoderados de lo alto. Esa palabra es bien famosa hoy, empoderar. ¿Cuántos en este momento, en Panamá, hoy día, en este momento, cuántos quisieran ser presidente de Panamá? ¿Cuántos? Nadie. Nadie, ¿no? Es una gran responsabilidad. Dicho de paso, oren por el presidente y todos los ministros también. Y esto de ser presidente se inicia con una investidura, ¿recuerdan? Una investidura. ¿Y qué es una investidura? Una investidura es investidura o toma de posesión presidencial, también conocida como cambio de mando. Y es un evento de carácter ceremonial en donde se realiza la transición formal del poder a un nuevo presidente en funciones, realizado por lo general en las democracias donde se está a cargo o se es elegido. Es un traspaso de poder para alguien y otorgarle poder. Esa es la investidura.
investidura. Llevar la investidura presidencial, por ejemplo, ¿no? Convierte a uno en un ciudadano particular, ¿no es así? Especial. Y también te da poder. Poder. En Lucas 24, 49, no sé si recuerdan que Lucas está ahí en los primeros capítulos de Hechos, versículos de Hechos, está haciendo un resumen. Pero en Lucas 24, 49, Lucas, ya terminando ese evangelio, él dice, por tanto, repitiendo las palabras de Jesús, que Jesús le había dicho a sus discípulos, él dice, por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. Hasta que sean investidos con poder de lo alto. Esa palabra investidos también se puede traducir como revestir. Revestir. O empoderar. Ser cristiano también implica entonces tomar posesión de un nuevo cargo con grandes privilegios y grandes responsabilidades. Ser cristiano también implica tomar posesión de un nuevo cargo con grandes privilegios y grandes responsabilidades. Es precisamente el Espíritu Santo, como esa banda presidencial, sellándonos, apartándonos para Cristo. No es vergonzoso tener un poder y usarlo, aunque nos equivoquemos. Vergonzoso es tener tal poder y no usarlo. Bueno, hoy llegamos a la narración del cumplimiento de la promesa que ya hemos recordado estos 2 domingos atrás. Nosotros somos revestidos, empoderados. Tenemos un poder humano para hacer cosas humanas, pero ahora somos revestidos de un poder sobrehumano, un poder sobrenatural. Y este poder no es por 4 años o 5 años, sino para toda la vida. Cada cristiano, cada nacido de Dios está capacitado con este poder. ¿Cómo los discípulos de Cristo somos empoderados? ¿Cómo? Bueno, es lo que vamos a ver aquí en esta porción de Hechos 2 del 1 al 11. Somos empoderados de lo alto para dar un mensaje de lo alto. Somos empoderados de lo alto para dar un mensaje de lo alto. Y vamos a verlo así. Estos versículos del 1 al 11, versículos del 1 al 4, somos empoderados con poder de lo alto, empoderados de lo alto. Y versículos 5 al 11, con un mensaje también de lo alto. Con poder de lo alto, con un mensaje de lo alto. Versículo 1 de este capítulo 2, una vez más, cuando llegó el día de Pentecostés. Este Pentecostés, ustedes saben, es una gran fiesta de los judíos hasta el día de hoy. La fiesta de las cosechas de las primicias, también conocida como la fiesta de las semanas. También porque fue celebrada exactamente 7 semanas o 50 días después de la Pascua. De ahí el nombre de Pentecostés, ¿no? 5. 50 días después de la Pascua. Jesús estuvo entonces recuerden que Jesús estuvo después de resucitar con ellos 40 días. Recuerden que de la Pascua al Pentecostés hay 50 días. Jesús estuvo con ellos 40 días. Entonces, más o menos 10 días, entonces, en 10 días, entonces, bajó el Espíritu Santo. Entonces, la fiesta de la cosecha de las primicias, por una divina providencia, coincide con la conversión. Va a coincidir, ¿no? O coincide con la conversión de los primeros que vendrían al pueblo de Dios por medio de la predicación del Evangelio de Cristo. Porque recuerden que ya otros, a través de las generaciones pasadas, han venido al pueblo de Dios. Pero ahora vendrían por primera vez hombres y mujeres por medio de la predicación del Evangelio de Cristo.
Allí se recogió entonces la primera gavilla de la cosecha llamada ahora cristiana. La Pascua fue para nuestro Salvador el tiempo de su siembra, pero Pentecostés fue el día de la siega, de su siega. Los campos que estaban maduros cuando Él se sentó en el pozo son cegados ahora que Él está sentado en el trono celestial. Dice que estaban juntos en el mismo lugar, dice allí. Todos juntos en un mismo lugar. Juntos en un mismo lugar. Bueno, es que a veces estamos en un mismo lugar, pero no estamos juntos. ¿No es así? Por eso es la redundancia. Y yo le compartía a los hombres el martes en el estudio que fue muy importante que los discípulos de Jesús se mantuvieran juntos esos días. Juntos esos días. Recuerden que no estaba Cristo ya con ellos, personalmente. No había llegado el Espíritu Santo. Así que podríamos decir que estaban solos. Solos. Y fue muy importante que ellos estuvieran juntos y que cada uno no se fuera. Porque recuerden que eso ya había sucedido con la muerte de Jesús. Cada uno tomó su camino, volvió a hacer lo que hacía antes de Cristo. Y eso no debía pasar ahora. Todos debían mantenerse juntos. Y eso era muy importante para la fe, para la verdad que ahora habían recibido. El instinto del evangelio le decía a cada uno: no es bueno estar solo. La fe, el amor, el valor, el entusiasmo piadoso, santo, el celo celestial, el poder de actuar por Cristo y su reino, todo aumenta, se perfecciona, por lo que cada uno podemos aportar unidos. Podemos ser muchos en números, pero todos juntos estamos atraídos por una verdad común para fundir, entrelazar, unir todas nuestras experiencias separadas, nuestras diversas actividades, nuestras diversas vocaciones, nuestros diversos movimientos, acciones independientes en un mismo llamado común, una misma misión. Todas las diferentes razones y motivos que nos pueden mantener separados son superados por una causa. ¿Qué causa? La causa de Cristo. La causa de Cristo. Y de repente, dice el versículo 2, vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso. Como una ráfaga de viento impetuoso. ¿Saben que ustedes recordarán que en el griego, tanto en el hebreo como en el griego, la palabra viento y espíritu se escribe igual? Se escribe igual, lo mismo. El viento es sin duda elegido como símil de la obra del Espíritu Santo por su misterio. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús cuando estaba conversando con Nicodemo en Juan 3:8? El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Jesús explicó que no podemos controlar el Espíritu Santo allí, en esa ocasión, a Nicodemo. Aunque los medios estén ocultos, sus efectos son visibles, evidentes y visibles. El Espíritu Santo obra de maneras imprevisibles o incomprensibles, como ha sucedido y como sucedió en esta ocasión. Cuando Dios desciende a su pueblo, no puede hacerlo de manera que no sea sobrenatural. Es imposible. Ustedes recuerdan cuando en el antiguo pacto el Dios descendía a su pueblo. ¿Cómo lo hacía? ¿Se acuerdan? Cuando descendió en el Sinaí, ¿se acuerdan? ¿Qué hubo? Terremotos, huracán. También cuando descendió en el templo de Salomón, también se hizo de forma sobrenatural, ¿no? Cuando la segunda persona de la Trinidad también descendió aquí a la tierra, también fue de una manera sobrenatural. Pero eso sí, fue, como decimos nosotros hoy día,
de más bajo perfil, ¿no es así? Pero también fue de manera sobrenatural, claro, que ahora en su segunda venida no será en bajo perfil. Y ahora, ¿cómo desciende la tercera persona de la Trinidad? También de la misma manera, sobrenaturalmente. Así que en la ráfaga de viento impetuosa tenemos la obra inicial por la cual el Espíritu Santo se introduce al mundo, que es el investimiento del poder sobrenatural de los testigos de Cristo. Fue poderosa la entrada, la llegada del Espíritu Santo, irresistible, poderosa e irresistible. Y así es el Espíritu Santo, y así es la obra del Espíritu Santo, así es el Espíritu Santo. Así obra el Espíritu Santo siempre. Donde Él llega, nada puede oponérsele. No hay pecado que pueda oponérsele al Espíritu Santo. No hay rebeldía que pueda oponérsele al Espíritu Santo cuando Dios llama a sus elegidos. No hay. No hay nada que pueda detener la obra del Espíritu Santo cuando ha sido decretado esa obra por Dios. El Espíritu Santo vino con poder para enviarnos con poder. Así como Él vino, nosotros vamos también. Versículo 3. Se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Dice ahí Lucas, lenguas como de fuego. No sé si todos comprendemos esa figura. O sea, ¿qué está sucediendo? Flamas de fuego. Pequeñas flamas de fuego que parecían tener forma de lengua. Eso es lo que está diciendo Lucas. Pequeñas flamas de fuego que parecían tener forma de una lengua. Es lo que está diciendo Lucas, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Así es la flama, ¿no? Parece una lengua. Y sobre cada uno de ellos había, dice Lucas, sobre cada uno de ellos había una flama que parecía tener una forma de lengua. Es lo que Lucas está diciendo. Lenguas como de fuego. Estas formas de fuego que parecían tener forma de lengua, estas flamas de fuego que parecían tener forma de lengua, se posaron sobre cada uno de ellos, sobre cada uno de los 120 que estaban allí. Había una sobre cada uno. No fue que una llama los arropó a todos, no fue así. Una llama que parecía tener forma de lengua estaba sobre cada uno de ellos. No es primera vez que las flamas se comparan con una lengua. Isaías 5:24. Por tanto, como la lengua de fuego, dice Isaías, no era extraño comparar a las llamas, ¿no?, en la literatura judía con una forma de lengua, ¿no? Por tanto, como la lengua de fuego consume el rastrojo y la hierba seca cae ante la llama, su raíz como podredumbre se volverá y su flor como polvo será esparcida, porque desecharon la ley del Señor de los ejércitos y despreciaron la palabra del Santo de Israel. Ahí está Isaías describiendo lo que va a hacer Dios en su juicio y castigo. No solo el viento con sus efectos, no solo el viento y sus efectos es un ejemplo de la obra del Espíritu Santo, también el fuego y sus efectos es un ejemplo de la obra del Espíritu Santo. Como el viento puede ser poderoso, el fuego también es poderoso. El fuego también nos recordaría o nos recuerda de manera instantánea lo que dijo Juan el Bautista: Él los bautizará en el Espíritu Santo y con fuego también. Definitivamente. En el fuego hay una doble obra del Espíritu Santo.
Una obra para los creyentes y una obra para los incrédulos. La misma obra del Espíritu, si es acogida y cedida en nosotros, obra para la pureza. Pero si esa misma obra es repelida y despreciada, obra para consumir en juicio y castigo. Para eso ha venido el Espíritu Santo. Para eso ha llegado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo santifica y hace a las personas puras y santas, purga de la escoria, del pecado, el error y la superstición, ilumina las mentes de los discípulos de Cristo y les da conocimiento de las cosas divinas y espirituales y los llena de celo y de fervor para la gloria de Dios y de Cristo y para el bien de su iglesia y de sus intereses, de su reino y por las doctrinas y la enseñanza del Evangelio. Esa es la obra del Espíritu Santo en el creyente. El corazón que ha recibido el bautismo de lo alto está encendido con una pasión por todas las cosas verdaderas y justas. En otras palabras, también podemos decir que el Espíritu Santo está en nosotros para quemar toda nuestra frialdad y nos hace brillar de entusiasmo, haciendo nuestro credo una motivación ferviente en nuestras vidas y nos enciende en una llama digna de consagración a Dios. Este mismo efecto poderoso, fogoso, se expresa muchas veces cuando hablamos en nuestro lenguaje. Hablamos del fervor del amor, del calor del afecto, del ardor del entusiasmo, de la emoción fogosa. Es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Cuán imprescindible es para la iglesia entonces este ardor del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Todos, la verdad, tenemos que concluir y aceptar que somos témpanos de hielo comparados a lo que deberíamos ser en Cristo. La iglesia fue iniciada en fuego del Espíritu Santo, y esa llama no se ha apagado ni se apagará. Si la llama del Espíritu Santo se apaga en la iglesia, se apaga toda la vida de la iglesia. Se apaga toda la vida de la iglesia. Mirémonos de manera entonces individual y personal a nosotros mismos. Mirémonos, mírate a ti mismo. Mírate a ti mismo. No nos preocupemos por el de al lado. Mírate a ti mismo. ¿Es la religión que practicamos, es la religión que practicas llama o hielo? Mira tu proceder. ¿Es la religión que practicas llama o hielo? Escuchen recordemos, ¿no?, esa antigua advertencia: porque no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por supuesto, debemos concluir que la mejor opción no es ser fríos, sino arder para Cristo. Llamas de fuego encendidas en las manos de Dios. Me acordé de un coro que dice, no sé, también ustedes se acordarán. El coro dice: que no se apague el fuego que hay en mi corazón. Que no se apague el fuego, que siga ardiendo más y más. Esa debe ser nuestra oración. Que siga ardiendo más y más. Dos cosas vencen mi pecado. Una es la sangre de Jesucristo que nos lava, que nos lava de toda la culpa del pasado, del presente y futuro. La otra es la influencia ardiente del Espíritu Santo, del Espíritu Divino,
que nos hace puros, limpios en todo el tiempo presente y venidero para realizar su obra, cumplir su misión. Todos fueron llenos, versículo 4, del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba la habilidad para expresarse. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, todos. Los más o menos 120 que había en ese lugar. Primera vez en la historia. Esto es el nuevo pacto. El nuevo pacto. Solo unas cuantas personas, como ya hemos mencionado, ustedes saben, recibían el Espíritu Santo. Y solamente por un tiempo en el antiguo pacto. Pero ahora el Espíritu Santo viene para residir permanentemente en cada uno de los creyentes y en su iglesia. No es casualidad, hermano, que la presencia de Dios cayó en el tabernáculo y lo llenó. Después la presencia de Dios cayó en el templo que construyó Salomón y lo llenó. Todos estos santuarios prefiguraban el verdadero santuario de Dios, pero que ahora el Espíritu de Dios cae sobre estos primeros representantes del verdadero santuario de Dios y los llena. No más santuarios temporales, ni hecho por manos humanas. Somos la iglesia, su santuario final, único y final, que Él ha llenado con su gloria. Somos la habitación permanente del Espíritu Santo. Su casa no hecha de manos humanas, sino que hecha por Él mismo, de piedras, hombres y mujeres limpiados por la sangre de Cristo. Estamos ahora totalmente llenos de la gloria de Dios. En 1 Juan 2:20 dice, ustedes tienen la unción del Santo. Ustedes tienen la unción del Santo. Juan hablándole a la iglesia, toda la iglesia. Ustedes tienen la unción del Santo. Otra vez, en el sistema antiguo, los profetas, sacerdotes y reyes eran los que eran ungidos con aceite consagrante como símbolo de su vocación, de su idoneidad y de sus cargos especiales, ¿no? Ustedes ustedes saben, lo repasamos también cuando estábamos en Éxodo, ¿no? Se usaba el aceite para consagrar a los profetas, en este caso allí a sacerdotes en Éxodo. Pero como hemos leído, en el nuevo pacto, el Espíritu Santo es el que empodera para el servicio específico para Dios. El Espíritu Santo. El aceite en el nuevo pacto, en el antiguo pacto era tipo, prefiguraba la obra del Espíritu Santo en el nuevo pacto. Ya no necesitamos ningún aceite que caiga sobre nosotros, ni ungir con aceite a nadie. Ahora tenemos algo mucho mejor, que es el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo entonces nos empodera para el servicio específico para Dios. ¿Cómo? ¿De qué manera? Bueno, podemos decir, somos ungidos para ser profetas. Todos somos ungidos para ser profetas, a fin de dar a conocer a aquel que nos ha amado y salvado. También esta unción nos capacita para ser sacerdotes, todos, reconciliando a Dios y los hombres mediante la súplica y la persuasión y la presentación de la verdad, llevando a las personas hacia Dios. También esta unción nos capacita para ser reyes, ejerciendo autoridad, llevando la imagen del nuevo hombre, Cristo, conquistando y avanzando para la gloria de Dios. No podemos dejar de señalar también o de recordar que cuando las Escrituras hablan de los cristianos como ungidos, en realidad hablan de
O se puede decir también que somos Mesías. Cristo significa Mesías, ungido. Y cuando leemos que tenemos la unción del Santo, no podemos sino sentir que esta verdad equivale a las palabras que Jesús dijo: como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Así que por esta autoridad derivada y en un sentido subordinado y secundario, somos Mesías, ungidos con ese Espíritu Santo que le fue dado a Él, no por medida, y que ha pasado de Él a nosotros, para cumplir la misión de ser testigos por todo el mundo, con poder, con poder. Me gusta lo que dice R.W. Randall del Espíritu Santo en la iglesia. Dice así: el Espíritu Santo mora en la iglesia, su obra se realiza en aquellos que pertenecen a la iglesia. Lo que el alma de cada uno es a el cuerpo, es el Espíritu Santo a la iglesia. El Espíritu Santo está siempre en acción. Él mora con nosotros y estará con nosotros. Así que somos empoderados con poder de lo alto, de lo alto. Y número 2, versículos de 5 al 11, empoderados con un mensaje de lo alto, con un mensaje de lo alto. Ya hemos leído lo que dice ahí, versículos de 5 al 11, ¿no? Los discípulos y el resto que estaban allí comenzaron a hablar en otros idiomas. Y ahí lo dice, ¿no? Ahí dice los idiomas que comenzaron a hablar. Otras lenguajes, idiomas, partos, medos, elamitas, Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto de Asia, todo lo que estaban allí, Frigia, Panfilia, Egipto, todo eso que los oían hablar a ellos, con la lengua de estas personas que estaban allí. Idiomas que ellos no sabían hablar, pero que ahora estaban hablando. Así que dice ahí Lucas que la respuesta fue de asombro. Todos sin excepción estaban confundidos, extasiados, perplejos, atónitos, y no era para menos. Lo que vieron no era algo cotidiano, sino algo totalmente fuera de la experiencia habitual. La generalidad de asombro precisamente garantizaba la realidad, o garantiza la realidad del fenómeno que está sucediendo. Ellos no podían explicar ni comprender el fenómeno, pero no por ello lo negaban. No podían comprender su significado, sin embargo no concluyeron, porque no podían, de que era algo falso. Estaban experimentando, viendo, oyendo, ¿no? Cómo ellos podían hablar si eran galileos, gente que parecía no tener educación, ¿cómo podían hablar en ese mismo instante y de repente otros idiomas? ¿Qué está pasando? Ahora, las personas hablan nuevas lenguas desde que se originaron los diferentes lenguajes, ¿no? ¿Se acuerdan? Allá en Génesis 11. Dios descendió, ¿se acuerdan? Y les dio a ellos diferentes lenguajes, ¿no? Que hablaran diferentes lenguas. Y así comenzó entonces los diferentes idiomas por todo el mundo. Ese no era el milagro. Ese no era el milagro. De que hablaran otros idiomas. Ese no era el milagro. Habían gente. Otra vez, desde que comenzaron los idiomas, la gente habla 2, 3, 5, 8 idiomas al mismo tiempo. Ese no era el milagro. Es más, hoy día hay apps, ustedes saben, para que aprendamos a hablar en otros idiomas también.
Algunos pueden hablar en 5 u 8 diferentes lenguas. Hoy día, con apps. El primer milagro de Cristo, por ejemplo, fue convertir el agua en vino. No hay nada natural en ello. No lo vemos todos los años, ¿no? En estas vendimias que se hacen vinos. Lo sobrenatural consistió en su instantaneidad. Ahí está el milagro. En su rapidez, que fue instantáneo. En un segundo. En un segundo. Y así fue el primer milagro del Espíritu Santo. Consistió en la instantaneidad con que se adquirió el conocimiento de otras lenguas, de otros idiomas. Observen que este revestimiento, este empoderamiento o investimiento, como dice Lucas en el capítulo 24, no fue por una vara de hierro, no fue por una gran espada para combatir los enemigos de Dios. No fue que se les dio una bomba atómica para destruir al diablo. ¿Qué se les dio? El milagro de hablar en otro idioma, las maravillas, el Evangelio de Cristo. Eso fue. Eso fue. El instrumento de la palabra, del argumento, la lengua es el instrumento de la poderosa locura de la predicación, como dice Pablo. El poder ni siquiera estaba en hablar otro idioma, como dije hace un momento, sino que el poder del Espíritu Santo está en el tema que comunicaba el nuevo idioma, las buenas noticias de salvación. Otra vez, no fue que una llama se apoderó de ellos y los 140 que estaban, 120 que estaban ahí, empezaron a caminar sobre las aguas o empezaron a sanar paralíticos, ¿no? Eso lo hicieron los apóstoles después, claro que sí, ¿no? Sino que el empoderamiento del Espíritu Santo fue el poder para predicar. El poder para predicar el Evangelio con poder. Eso fue. Ese fue el empoderamiento. Fue y es y será hasta el fin del mundo el empoderamiento del Espíritu Santo. Era una lengua porque Dios se ha complacido en hacer que la lengua haga obras más poderosas que la espada. Era una lengua de fuego para mostrar que los ministros de Dios hablan no fríamente. Esto lo dice un comentarista, como si tuvieran lenguas de hielo, ni eruditamente como si tuvieran lenguas de oro, ni arrogantemente como si tuvieran lenguas de bronce, ni flexiblemente como si tuvieran lenguas de ramas delgadas, ni severamente como si tuvieran lenguas de hierro. Nuestras lenguas, dice, llevan el evangelio que consume el pecado, queman la falsedad, iluminan las tinieblas y consuelan a los humildes. Ese es el empoderamiento. Todos. Y fíjense que todos los que estaban allí, no solamente los discípulos, todos los que estaban allí fueron empoderados. Todos. Para predicar el evangelio. No todos hicieron las señales que hicieron los apóstoles. Pero todos fueron empoderados para predicar el evangelio con poder. El Espíritu dio una nueva facultad de palabra. Las nuevas lenguas, los nuevos idiomas, significaba que todos le fue dado el Espíritu de sabiduría, de revelación, el conocimiento de Cristo en ese momento. Los apóstoles necesitaban el Espíritu Santo, igual que nosotros hoy. Le faltaba el poder.
el poder para avivarlos sin temor alguno. Alguien comparaba este evento con lo que vio el profeta, ¿no? Los esqueletos que vio el profeta en el Valle de la Visión, secos, hasta que por orden del profeta se convirtieron en hombres vivos. Así, por orden de Cristo, nosotros, por el Espíritu Santo, hemos pasado de la confusión a la certeza, del temor al poder, de la vergüenza a la esperanza, de la desolación a la vida inflamada por el fuego divino, y comunicando un mensaje resplandeciente que nunca, 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 nunca se apagará. Ese es el mensaje de lo alto que hemos recibido y que ninguno otro tiene. Oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Apenas fueron llenos del Espíritu, comenzaron a hablar. Apenas fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar con poder de las maravillas de Dios. Una persona puede tener un poco de espíritu y ser capaz de guardar silencio. Pero si una persona está llena del Espíritu Santo, no puede callar. No puede. No puede. Como dijo Pablo, se me impone la necesidad. Decía Pablo. Una de las comparaciones teológicas obligadas que se hace con este pasaje es el evento que mencioné hace un rato de Génesis 11, ¿no? De la Torre de Babel y la confusión de los idiomas allí. Entonces está siempre este paralelo, ¿no? Entre estos dos eventos. En la reunión de Génesis 11, esa reunión fue promovida por los hombres. Esta reunión aquí en Hechos 2 fue promovida por Dios. Allá se buscaba la fama ¿de quién? Del hombre. Acá se busca la fama ¿de quién? De Cristo. Un único idioma por todo el mundo era lo que está sucediendo en Génesis 11. En ese tiempo en la historia, un único idioma por todo el mundo. Muy probablemente ese era el plan de Dios, ¿no? Un único idioma para todo el mundo. Muy probablemente ese era el plan de Dios. En un nuevo cielo, podemos pensar y concluir eso, creo que sin temor a equivocarnos, en el cielo nuevo y tierra nueva que viene vamos a hablar un solo idioma. El español, panameño. Así que probablemente ese era el plan de Dios, pero el pecado de los hombres les hizo alejarse del propósito de Dios. Dios los esparció y dividió, pero por otro milagro, este milagro aquí, narrado en Hechos 2, las barreras nacionales fueron echadas abajo para que todos los hombres, mujeres pudiesen ser traídos de nuevo a Dios. En el Pentecostés, Dios revirtió los efectos de Babel y unió en diferentes idiomas a la gente de todas las naciones a Cristo. Otra vez, llama la atención la unidad de la voluntad y propósito resultante de la posesión común y la morada de un mismo espíritu, allí, en ellos. Y el deseo fijo de actuar juntos también. Sus lenguas eran muchas, pero su tema era uno. ¿Cuál? Las maravillas de Dios. Sus lenguas eran muchas, pero tenían un fin y un objetivo: proclamar la gloria de Dios, alabar sus obras y traer a todos los hombres y mujeres, por diversos que fueran, a la bendita adoración y servicio a Dios. El gran designio, propósito de unir a toda la humanidad en la fe de nuestro Señor Jesucristo, gente de toda lengua, tribu y nación. Era el trabajo que tenían que hacer juntos. Es el trabajo que tenemos que hacer juntos nosotros. El Espíritu Santo sigue conteniendo el tema
el Espíritu Santo sigue conteniendo el tema de Dios para la humanidad. ¿Cuál? Dar a conocer las maravillas del Salvador encarnado como nunca antes se habían dado a conocer. En ese entonces y ahora también. Alguien decía que como la lengua encendida del infierno es fuego que consume todo con su maldad. ¿Se acuerdan? Santiago 3:6. Así las lenguas, cuando son encendidas del cielo, se convierten en un fuego divino que enciende las almas de los pecadores. No sabemos si los propios discípulos entendían las nuevas palabras que se les permitía pronunciar, pero es seguro que los oyentes escuchaban, que lo que los oyentes escuchaban no era, ellos entendían lo que estaban escuchando. Entendían el discurso, lo que estaban haciendo, diciendo, lo que estaban proclamando los discípulos. Era la historia de Cristo crucificado, resucitado, contada en estos idiomas que ellos conocían, que eran suyos desde que habían nacido. Ahora, no parece ser las obras de la creación, ¿no?, y de la providencia, aunque sean grandes, de Dios, aunque sean grandes y maravillosas también, por supuesto, la naturaleza, el universo, todo, sino más bien parece ser la redención, el perdón de los pecados, la expiación de Cristo, la justificación, nuestra justificación, la salvación por Cristo, por su obediencia, por sus sufrimientos y su muerte, y también la maravillosa señal de su resurrección de entre los muertos, cosa que causaba asombro entre todos, y más aún que personas tan analfabetas tuviesen tal conocimiento de ellas y fuesen capaces de hablar de ellas de una manera tan clara, distinta y poderosa, sin temor alguno. Más adelante Pedro va a predicar un sermón. ¿De qué habló? ¿Ustedes recuerdan de qué habló? De Cristo. Habló de Cristo. Más adelante también Esteban va a predicar un sermón. ¿De qué habló Esteban? De Cristo. De Cristo. Así que muy probablemente ellos estaban siguiendo el tema que ahora ocupaba la boca de estos hombres y mujeres allí reunidos. Cristo. Cristo. La obra de Cristo. ¿Se imaginan estas personas cuando regresaran a sus lugares de origen, después de esta fiesta de Pentecostés, que todos regresaran a su lugar de origen, a su país, a sus pueblos, a sus ciudades, contando lo que había sucedido? ¿Se imaginan eso? Cuando las otras personas le preguntaran, ¿y qué era lo que decían esas personas? Cosas grandiosas acerca de Dios y un tal Jesucristo, su Hijo. Su Hijo. Ese era el mensaje, las obras maravillosas de Dios. No era. ¿Y qué cosas decían ellos? Bueno, decían que tú eres un campeón, ¿no?, y que debes alcanzar tu potencial. No. Nada de eso. El perdón de los pecados por medio de Cristo. La salvación, la redención de pecadores. La bondad de Dios, su gracia. Estos, al regresar a sus respectivos países, proclamarían naturalmente las cosas que habían visto o oído, y también podemos suponer que de este modo se llenó el mundo y se allanó el camino también de los apóstoles. Y así el cristianismo progresó rápidamente por todas aquellas partes, y en muy poco tiempo después de la resurrección de nuestro Señor, había gente que había escuchado el mensaje por muchos lugares. Primero de Crónicas 16:23 dice: canten al Señor toda la tierra, proclamen de día en día las buenas nuevas de su salvación, cuenten su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Pregonar por todas partes las dignas alabanzas de Dios, de toda su gracia, debería ser la actividad diaria de todo pecador perdonado. Que las personas
nos digan muchas cosas, que digan como quieran, nosotros no defraudaremos al Señor de las buenas nuevas de salvación. Alguien dijo, el pueblo de Dios no debe trabarse, no se le debe trabar la lengua. Las maravillas de la gracia divina bastan para hacer cantar la lengua del mudo. Las obras de Dios son maravillosas. Sobre todo si consideramos la indignidad de quienes reciben esas obras, el costo de su método y la gloria de su resultado. Maravillosas las obras de Dios. Maravillosa la obra de Cristo. Y así como el resto de las personas encuentran gran placer en hablar en cosas notables, en estas notables ilusiones de este mundo, así nosotros, los santos de Dios, nos regocijamos al contar las grandes cosas que el Señor ha hecho por nosotros. Hermanos, ¿es nuestra necesidad actual la misma que los primeros discípulos? Claro que sí. Claro que sí. Nuestro trabajo, el trabajo aún continúa. El trabajo aún continúa y Dios sigue llamando a personas, a hombres y mujeres, a pecadores. Nuestro trabajo se lleva a cabo en circunstancias diferentes, pero sus dificultades son esencialmente las mismas. Corazón duro. Los débiles del mundo todavía tenemos que contender contra los poderosos de este mundo. Todavía. Y podemos estar a la altura de la lucha solo en la medida en que nos hacemos poderosos en el Espíritu Santo. Un poder de lo alto. Y gloria sea a Dios. Y gloria sea a Dios. Y gloria sea a Dios que su promesa para nosotros no ha fallado ni fallará tampoco. Oremos. Señor, gracias. Gracias, Padre, porque nos has dado poder, Señor, para predicar tu palabra. Predicar el mensaje que cambia vidas, Señor, que transforma corazones, vidas. Aquí para la eternidad, Señor. Un mensaje poderoso. Nuestro compañero, el Espíritu Santo, también es poderoso, Señor. Nos ha facultado, Señor, con este tema de la gracia infinita de Cristo. Somos tan privilegiados, Señor. Ayúdanos a ser responsables entonces. A poder cumplir con la misión que tú nos has mandado, Señor. A poder usar, Señor, este investimiento, Señor, de todos nosotros, tus discípulos, para agradarte, para cumplir con la misión, Señor, para avanzar el reino de Dios aquí en la tierra. Úsanos, Señor, como instrumentos, que podamos salir de aquí, Señor, confiados, seguros de que tu obra, Señor, ya está lista. Padre, que con valentía hablemos, Señor. Úsanos por tu gracia celestial. Y que en medio de todas las cosas, peligros, aflicciones, Señor, que vengan a nosotros, aún Señor, nuestro ardor, nuestro ferviente ardor, Señor, por tu obra, por tu reino, Señor, crezca más y más y más. Gracias por todo, Cristo Jesús. Amén.